Hasiko gara, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos a esta primera charla de, bueno, un pequeño ciclo que hemos hecho, que le hemos denominado, está por ahí, reflexiones sobre el futuro del ensanche 100 años después. Teníamos una pequeña polémica sobre cuándo se cumplen los 100 años del ensanche. Ahí hemos estado, había quien decía que era el 15, otros el 16, bueno, hemos decidido que es en realidad desde que se quita la primera piedra en el 15 hasta el 20 aproximadamente, podríamos decir que es ese momento, esos años en los que en realidad toma forma lo que sería y después una decisión importantísima de la ciudad, que es salir fuera de las murallas e iniciar un nuevo recorrido que hoy en día nos parece ya muy lejano, no solo por el tiempo, sino por cómo es la ciudad de grande comparado con lo que era aquello, pero bueno, esa fue la aventura. Entonces, metidos en esa batalla del 100 aniversario y si hacíamos algo, en realidad luego también había dentro del área, de nuestra área, una reflexión sobre que probablemente era un momento interesante para decir, bueno, el plan especial que rige, que está un poco tutelando los desarrollos que se hacen en este barrio, quizás es un buen momento para pararnos un momentín y decir, bueno, después de estos 10 años, ¿qué te han ido las cosas? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué necesidades tiene? Y entonces hicimos un poco un mix de las dos cosas, del aniversario y de esto. Por lo tanto, nada, no solo no empieza, sino, o empieza ahora, pero nada se acaba durante este tiempo, y podrá haber estas jornadas, y podrá haber otras, y podrá haber celebraciones también. Todo está abierto dentro de este año y de los siguientes. Y entre estas tres charlas, rápidamente, habíamos planteado esta un poquitín más técnica, un poquitín más de acercamiento a lo que es el plan especial, y traíamos pues a Sigifredo, que es uno de los redactores y una persona con gran talento en esta materia, que nos va a comentar un poquitín cómo ve, nos va a contar cómo ha visto estos 10 años de evolución y qué es lo que vamos a comentar después. Y luego nos planteamos mañana una charla un poco más divulgativa con Juan Cruz allí, un poco más de emociones, de cómo se ha vivido el ensanche todo este tiempo y bueno, cómo lo hemos vivido y cómo lo estamos viendo ahora en este momento. Y luego ya después el viernes tendríamos una mesa redonda donde representantes vecinales del comercio y bueno, alguna otra persona, pues como Goy Urdaniz, que es una persona que ha trabajado como sociólogo en el Ayuntamiento durante muchos años, tiene buen conocimiento también de las evoluciones de la población, y luego también un representante de Smart City, ya mirando al futuro y a las ciudades, digamos, modernas, pues con todos haríamos también una charla ese viernes. Entonces, bueno, sin más, esperando que sea positivo, porque estas jornadillas en realidad las planteamos también un poco como aperitivo a otro trabajo un poco más sesudo, que sería ya en meternos dentro de una revisión del plan especial y de volver otra vez a recuperar un poco el pulso y decir, bueno, hay que actualizar probablemente esa mirada sobre el ensanche y ese marco normativo, pero eso será después. Ahora de momento nos quedamos en estas jornadas de reflexión y sin más, pues le doy la palabra. Gracias. Agradezco al Ayuntamiento de Pamplona la invitación a participar en estas jornadas en torno al ensanche, que se celebran con ocasión del centenario del proyecto y origen del ensanche de nuestra ciudad, y por otra parte, en lo que constituye un recordatorio de menor alcance pero significativo en lo que concierne al futuro del barrio, el 10º aniversario de la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior del ensanche. Esta invitación me ofrece la oportunidad de exponer los rasgos, a mi juicio, sustanciales de dicho plan especial, sus estrategias, previsiones y determinaciones más relevantes, analizar sus insuficiencias desde la perspectiva que ofrecen 10 años de vigencia y apuntar alguna reflexión acerca del sentido que, a mi juicio, debería informar y guiar su futura revisión o modificaciones puntuales que pueda conocer. Una revisión que, más allá de si en razón de cuanto aquí se apunte resulta justificada, viene obligada desde el propio plan, que la considera necesaria, transcurridos precisamente 10 años desde su aprobación. Aunque he afrontado la redacción de estas notas con afán crítico, de algún modo autocrítico, no en vano fui uno de sus redactores, en el entendimiento de que solo de esta forma pueden contribuir a enriquecer esa futura revisión, disculparán ustedes que precisamente me disculparéis en razón del afecto que me liga a su contenido en cuanto redactor del plan, en más de un aspecto pueda parecer benévolo en la apreciación de sus debilidades o insuficiencias. La formulación del PERI, aprobado definitivamente el año 2007, se apoyó en razones de doble índole. Por una parte,
De acuerdo con los objetivos y criterios establecidos en el Plan Municipal, vigente desde 2002, resultaba preciso afrontar con cierta urgencia la recuperación física, funcional y social del área objeto de planeamiento, pues de otra forma podrían agudizarse los distintos procesos que concurren en la misma, entre otros, la pérdida de población y envejecimiento, pérdida de calidad ambiental derivada fundamentalmente de problemas de tráfico, dificultades de accesibilidad, falta de aparcamientos, déficits dotacionales, inadecuación dimensional o funcional de las viviendas. Por otra parte, en términos simplemente instrumentales, justificó su redacción el mandato del Plan Municipal que había previsto su elaboración en el entendimiento de que era la figura, el instrumento urbanístico apropiado para afrontar la solución de los problemas, atendiendo al hacerlo el objeto último que guiaba su redacción, el mantenimiento de la estructura física y morfológica del ensanche, así como sus usos característicos, y la consolidación y refuerzo de su centralidad a partir de la reconsideración del nuevo papel que puede jugar en el conjunto urbano y comarcal. Amaya. No. Sí. El plano 1. El ámbito del plan viene a coincidir básicamente con el de la unidad integrada 15 del plan municipal, de la que únicamente aparece excluida la unidad correspondiente a la manzana en que se construyó el Palacio de Congresos Auditorio de Navarra. Sin perjuicio de que pueda resultar recurrentes con algunos de los apuntes que pueda hacer mañana Juan Cruz Alli, adelanto algunas consideraciones acerca del modelo o patrón urbanístico en que se sustenta el proyecto del ensanche. Un análisis sucinto de los rasgos del proyecto redactado por don Serapio Esparza y una reflexión en torno a una circunstancia que, a mi juicio, resulta determinante y explica no pocas insuficiencias de naturaleza formal y funcional del tejido. La tardía aparición del ensanche de nuestra ciudad, explicable pero en modo alguno justificable en razón de la condición de plaza fuerte que caracterizaba a Pamplona. Estas consideraciones previas, lejos de plantearse como una ilustración historicista, ayudarían a entender no pocos de los problemas del barrio, y de esta suerte el análisis histórico termina siendo un instrumento metodológico más que se suma a la información poblacional, económica, funcional, en la tarea de conocer, diagnosticar los problemas previa en cualquier proyecto a la formulación de estrategias para superarlos. Para comprender la importancia que en la historia de Pamplona tiene el proyecto y posterior construcción del segundo ensanche, es preciso recordar que hasta el momento en que se procede al derribo de las murallas, para hacer posible la extensión de la ciudad, ésta había crecido durante prácticamente 8 siglos dentro de su recinto defensivo, agotando progresivamente el espacio intramuros en un proceso de colmatación interior que, como se ha dicho, llegó a resultar inadmisible a finales del siglo XIX. La densidad poblacional y edificatoria, agravadas por el hecho de producirse sobre un tejido de origen medieval que comprometía la habitabilidad e higiene de las viviendas, llegan a esa fecha a un punto que hace insoslayable la construcción extramuros. Una creciente y generalizada presión social solicita el derribo de las murallas, cuya concesión retrasará notablemente el ramo de guerra en virtud de la condición de plaza fuerte que caracterizaba a la ciudad. Finalmente, en 1915, cuando iniciada la Primera Guerra Mundial, la aviación había puesto en evidencia la ineficacia defensiva de una ciudad amurallada, se aprueba el derribo de las murallas de Pamplona. Con anterioridad a esa fecha, en los terrenos resultantes del derribo de 2 baluartes interiores de la ciudadela, se había construido el denominado primer ensanche de la ciudad sobre un área intramuros de 22.700 metros cuadrados que se estimó podía cubrir la necesidad de vivienda de la ciudad. Lo cierto es que el primer ensanche significó un desahogo limitado, pues en buena parte sus terrenos vinieron a ocuparse por instalaciones militares y nuevos cuarteles. El proyecto definitivo del segundo ensanche, obra de don Serapio Esparza, será redactado en 1916. Existieron, no obstante, otros proyectos que datan de fecha muy anterior. En 1900, el ramo de guerra propone un proyecto de ciudad en malla ortogonal con referencia a campamentos militares y ciudades coloniales americanas. Su situación en la Rochapea resulta explicable en función del interés del ejército en asegurar la permanencia de la muralla y sus zonas de respeto. Existieron propuestas similares, como este trazado en la Magdalena, y en 1909 un nuevo proyecto, primero de los que se plantearán en la meseta, resuelto en malla ortogonal y en manzanas cerradas sobre un trazado que toma como directriz de ordenación la carretera de Francia, hoy avenida de la Baja Navarra, a diferencia del proyecto definitivo de don Serapio Esparza, en que la avenida de la Baja Navarra, antigua carretera de Francia, viene a ser una diagonal de una retícula que toma otra dirección
que no se apoya en esa directriz. En 1913, un nuevo proyecto redactado por don Ángel Galé también se apoya en el eje definido por la carretera de Francia y, rescindido el contrato con Galé, se procede a la redacción del proyecto definitivo por parte de Esparza en 1916. Antes de valorar los rasgos más significativos del proyecto del segundo ensanche, apunto algunas consideraciones sobre el modelo en que se sustenta. Se ha dicho por Manuel Solá Morales, glosando las virtudes del example del ensanche Cerdá de Barcelona, que el modelo urbanístico del ensanche aspira a trasladar al plano físico de la ciudad los ideales, los valores de igualdad, equidad social que a lo largo del siglo XIX se postulan como objetivos de la sociedad civil, lo que explicaría su notable homogeneidad y neutralidad funcional y, en último término, los criterios que guían su construcción, en particular aquellos que regulan ocupación y altura y se traducen en una equilibrada relación entre espacio público y privado. Esa voluntad de definir un tejido homogéneo en que subyazca la equidad, asociada a la fijación de parámetros genéricos que operan de forma idéntica en cualquier punto de la trama, resulta, a mi juicio, característica determinante del modelo y, por lo mismo, debería ser respetado en cualquier proyecto de reforma urbanística que pueda plantearse en un tejido consolidado como el que nos ocupa. En los ensanches, la edificabilidad, expresada en términos de mercado el aprovechamiento y, por lo mismo, la configuración física de la ciudad, resultan de la aplicación de normas tan elementales como estrictas: respeto a la trama urbana, materializada en la continuidad de alineaciones, ocupación máxima, expresada en un fondo edificable que garantice la habitabilidad de las viviendas, en Pamplona 15 metros, y altura de la edificación, que, más allá de episodios y emergencias singulares asociadas a equipamientos, viene determinada en función de la anchura de la calle, al objeto de no comprometer el soleamiento de espacios públicos y privados adyacentes. Guarda esta primera consideración una estrecha relación con expedientes recientes en los que el aprovechamiento, lejos de ser el resultado de la aplicación de unos parámetros reguladores comunes, en último término una norma, se establece previamente en función de estudios de viabilidad que podrán reputarse legítimos desde una óptica economicista, pero no lo serían desde la óptica de la ciudad. El aprovechamiento se establece previamente, digo, y en función del mismo se determinan los parámetros de ocupación-altura, cuando no discontinuidad de la trama, que lo hacen posible. Tales parámetros dejan, por tanto, de ser norma y patrón para devenir resultado, subvirtiéndose de modo espurio la filosofía que subyace en el modelo y las pautas que guiaron inicialmente su construcción, lo que resulta tanto más grave e injustificado si se considera que tales actuaciones, que me atrevo a considerar propias de un urbanismo a la carta, se producen sobre un tejido consolidado, circunstancia que en el límite obligaría a considerar como un agente más de la intervención la comunidad preexistente, en la medida en que aparece afectada por determinaciones resultantes de cualquier nueva ordenación. En otro orden de cosas, como también ha señalado Solá Morales, los ensanches constituyen un ejemplo de crecimiento urbano ortodoxo, pues en ellos se dan de forma ordenada y progresivamente los procesos de ordenación, parcelación, urbanización y edificación. El proyecto del segundo ensanche del arquitecto Esparza data del año 16 y comenzará a construirse una vez derribada la muralla a partir de 1920. Viene a ser, por tanto, uno de los últimos, si no el último proyecto de ensanche conocido. Para entonces ya está desarrollado en buena medida el ensanche Cerdá, el ensanche Cortázar de San Sebastián, el ensanche Alomar de Palma. Este hecho, como digo, es determinante de la escasa calidad arquitectónica y urbana de toda la zona sur, pasada la Baja Navarra, de unos aumentos injustificados de la volumetría en esa zona sur, derivados de cambios de normativa de esos parámetros reguladores que han llevado a unas densidades edificatorias y poblacionales disparatadas. Se daría, digo en otro punto, una imagen paradójica en la zona sur del segundo ensanche, porque estaría una volumetría excesiva e inadmisible en relación con los parámetros de anchura de calle, se produce, sin embargo, sobre un modelo ortodoxo en que sí se respetan alineaciones. Se respeta el modelo en lo que tiene de traza, pero no en lo que tiene de componente relativa a densidades o edificabilidades. El proyecto del segundo ensanche viene a ser una reducción de modelos canónicos como el de Barcelona, tanto en lo que se refiere a su ámbito global, mucho más reducido, evidentemente, como a la dimensión de sus unidades mínimas, las manzanas.
La manzana en nuestro ensanche no llega a 70 metros, viene a ser la mitad de la dimensión de uno de los lados de la manzana del Plan Cerdá. Su situación en el territorio resulta razonable si se piensa que el costado sur de la ciudad antigua constituía el espacio apropiado para acoger la expansión de la ciudad, no solo por criterios de orientación, sino por estrictas consideraciones topográficas. Existe en su diseño una notable y encomiable componente voluntarista, que impone, por ejemplo, el traslado de la Plaza de Toros en orden a abrir un eje primario de ordenación que relacionará la extensión de la ciudad con su centro histórico. Ese eje constituye una dirección sustancial de la trama e impone una orientación aproximada norte-sur, este-oeste a las diagonales de las manzanas. La ordenación se apoya en una trama que aloja 99 manzanas, cuyo lado viene a medir algo menos de 70 metros, en la que resultan primarios la avenida de Carlos III y una vía diagonal que sigue el trazado de la carretera de Francia y ferrocarril, con lo que se asegura la inserción de la nueva ciudad en el territorio. Luego apuntaré alguna consideración acerca de cómo esa vía, que en principio relaciona el barrio con el territorio comarcal más próximo, debería de pasar a ser, en una futura revisión, cosa que no alcanzó a definirse en el PERI que hoy vengo a glosar, una calle con otra sección y otras características, de suerte que en vez de una línea de separación o barrera entre zona norte y sur, pase a ser una línea como de deslizamiento, de tangencia y de contacto en el ensanche. No parece, por el contrario, a mi juicio por lo menos afortunado, el diseño del proyecto en su límite sur, donde un camino de ronda impuesto por el ramo de guerra bloquea el desarrollo de la trama, configurando manzanas residuales de muy distinta dimensión. En su costado este, limitado abruptamente por la cornisa sobrelarga, el Parque de la Media Luna, resuelto acertadamente años después por Víctor Oyusa, resuelve el encuentro del tejido y la depresión y facilita la transición entre ensanche y casco antiguo a lo largo de la línea de cornisa. A la idea de subrayar su condición de engarce, es posible que aparezcan imbricados comentarios acerca de en qué sentido entiendo yo que deben de cambiar las cosas, con descripciones de las cosas tal como están o están reguladas actualmente. A la idea de subrayar su condición de pieza de engarce entre ensanche y casco antiguo y reforzar la continuidad urbana, ha atendido, me parece, el PERI con 3 medidas complementarias. La conversión de la calle San Fermín en un paseo que vertebre transversalmente el tejido del ensanche, algo que no ha llegado a materializarse en estos 10 años, luego hablaremos en qué ha quedado y por qué. La conversión de esa calle en un paseo que vertebre transversalmente el tejido, luego lo veremos en planos del plan luego. Bueno, casi. Bueno, esta es una imagen muy atractiva de cómo, no sé de qué fecha exactamente, en que el desarrollo urbano llega exactamente hasta la carretera de Francia, y todo el suelo al sur de la hoy avenida Baja Navarra es todavía un erial, bueno, son campos, están apuntadas las glorietas de las intersecciones. Toda esa zona norte se entiende que tenga mayor calidad urbanística, se desarrolla en unos años en que no hay una presión casi de carácter especulativo propio de la ciudad periférica, que es la que se va a dar en la zona sur, en el entorno más sur del ensanche, ¿no? La conversión, el PERI propone la conversión, sí, vamos un poco más adelante. Sí, ahí, casi en este. De la calle San Fermín, no tengo puntero, pero conocéis la ciudad tanto mejor que yo. La calle San Fermín, a nuestro juicio, podía constituir un eje transversal análogo a Carlos III, y pondría en relación el Parque de Media Luna, y a través del parque y toda la línea de cornisa relacionaría el casco antiguo con la vuelta del castillo a través de la Plaza de los Fueros. La propuesta del PERI era que llegara a ser una calle, en último término, progresivamente peatonal, aunque empezara siendo una calle de coexistencia, es una calle arbolada, que está jalonada por equipamientos como el Centro Sanitario San Martín, los institutos de la Plaza de la Cruz, las Monjas Vedruna, y en esa línea de ir flanqueando
ese eje transversal este-oeste con equipamientos, el PERI hace una propuesta muy sólida, me parece a mí, de situar el centro cívico del ensanche con una cierta autonomía arquitectónica, no integrado en edificaciones de volumen residencial, en la cabecera del Paseo San Fermín, en el punto de engarce con la media luna. Bueno, esa es una de 3 medidas complementarias que apuestan por la relación ensanche, casco antiguo, resto de la ciudad. Otra, la previsión del centro cívico del barrio en esa cabecera del paseo. Y en el punto de encuentro de ensanche y casco, la propuesta de un puente pasarela ya construido, la pasarela controvertida, pero ya construido, que venía reclamándose ya desde el PERI del casco antiguo. Cuando luego digo que realmente no han cambiado las cosas, algunas cosas han cambiado, nos parece que han estado ahí o que han aparecido de pronto, pero en el fondo alguna responsabilidad de ello tienen los planeamientos que sistemáticamente han venido apostando por determinadas soluciones. Recuerdo que Iriberri hablaba de una pasarela celestial y hacía chanza de la posibilidad de puentear la cuesta del Labrit cuando se pedía desde el PERI del casco antiguo. Bueno, pues bien. En su borde oeste, punto en que se encuentra la Ciudadela, el proyecto Esparza se vio limitado por instalaciones militares y una segunda diagonal ya en el límite oeste, que respetaba el trazado de la carretera Zaragoza y Madrid, e insertaba también el nuevo barrio en el territorio circundante, ¿no? He apuntado como un dato significativo la tardía aparición del segundo ensanche. Si es cierto que los ensanches reparten uniformemente sobre el territorio las expectativas urbanísticas, no lo es menos que no se acomodan a la velocidad de cambio derivado de la industrialización. De suerte que en muchos casos la trama, que en su origen pretendía coger el crecimiento total de la ciudad, el segundo ensanche pretendía coger el crecimiento de Pamplona hasta el año 2000. Y hay un plano anterior a estos, con una imagen de la ciudad. Este es el plano de la comarca solo del 2005, quiero decir que tampoco, pero en el 2005 ya es el área metropolitana, pero ya en el 2000, fecha en que se suponía que el ensanche habría bastado para acoger la expansión de la ciudad era ya otra cosa, ¿no? Como he dicho, la segunda fase no respondió ya a las normas iniciales y en la medida en que aquellas que vinieron a sustituirlas eran fruto de una incipiente presión del capital industrial y de iniciativas de promotores que estaban reclamando mayor edificabilidad, puede afirmarse que en sus fases últimas concurrieron ya fenómenos propios de la ciudad periférica, como los que se van a dar luego en Milagrosa, incluso con menores densidades, pero sin un patrón ortodoxo y atractivo de crecimiento, ¿no? El plano un poco más atrás que este. Una de esas intervenciones en el borde sur de la ciudad que vino a rematar Carlos III de un modo acertado en cuanto a remate, pero que conllevaba también un aumento de edificabilidad notable en relación con las previsiones del proyecto inicial, fue toda la reordenación de la plaza antes Conde Rodezno, Plaza de la Libertad. Se impone señalar que en la medida en que se concibió como remate y no rótula, su configuración mediatiza y condiciona la transición hacia el nuevo asentamiento del Ezcairu y el costado sur de la ciudad. Nunca hemos sabido, los que trabajamos en urbanismo, cómo extender Carlos III, o en su caso Amaya o Paulino Caballero, a través de ese enclave. Resulta realmente difícil y hay que sortearlo. No he hablado aquí, pero lo haré en algún momento, de la torpeza con que se resolvió históricamente todo el crecimiento en el costado sur exterior al ensanche, el plan Larrabide de Argaray, y antes el modo en que se cerraban, casi de un modo intencionado, la extensión de la calle Amaya con el conservatorio, una característica de esta ciudad, que es la apertura al paisaje, al estar situada en una meseta de determinadas calles y avenidas, se cercenó en el ensanche cuando el sur era el paisaje al que se abría el proyecto, casi de un modo, como digo, intencionado por arquitecturas
de no excesiva densidad y por una ordenación desafortunada de toda la zona de la Rabí de Argaray, ¿no? El Peri, en relación con el enclave de los Caídos, como por otra parte hizo un plan especial anterior que tuvimos la ocasión de redactar, ya no sé hace cuántos años, no llegó a aprobarse, también un plan de catalogación del ensanche, valora la condición estratégica del lugar, de ese enclave, y propugna su aprovechamiento como un enclave dotacional de naturaleza general más que local. Y bien es cierto que lo hace en términos abiertos, no sabría si decir si temerosos, con falta de coraje o conscientemente ambiguos, hablo del Peri, y sin afrontar de un modo unívoco la ordenación de ese enclave, seguramente porque resultaba un enclave controvertido. Hay que confiar en que esos términos ambiguos en que se hablaba del lugar en el plan especial vendrán a concretarse en la próxima intervención que el Ayuntamiento impulsa en ese ámbito. Si no hubiera existido esa iniciativa, cualquier revisión del PERI debería de estar obligada a haber retomado qué hacer y cómo resolver ese enclave. Bueno, el desarrollo tardío del ensanche condiciona muchas de las posibles soluciones. Quiero decir, la calidad urbanística de toda la zona sur es insuficiente, aunque ha venido a mejorar con intervenciones de reurbanización de determinadas calles. La estructura socioeconómica de toda esa zona no responde tampoco a los parámetros de la ciudad burguesa que cogía históricamente a los ensanches, sino más bien de familias con niveles limitados de renta, asociados en su caso a construcciones económicas, incluso viviendas unifamiliares que eran propias del extrarradio, unas propiedades notablemente fragmentadas, régimen de alquiler, circunstancias sobre las que no hago ningún juicio de valor, simplemente digo que hacen más compleja las intervenciones de renovación urbana y de rehabilitación integral en determinados edificios que lo están solicitando. Y no obstante todas estas consideraciones y más allá de todas las insuficiencias del tejido, yo me atrevo a afirmar el valor del ensanche en cuanto modelo urbano, y tanto más si se juzgan sus virtudes en términos relativos con otras piezas de la ciudad, en algún caso próximas como Milagrosa o los primeros crecimientos en el entorno a la Vuelta del Castillo. La nueva lectura del plan a la que me ha obligado la preparación de la charla me ha llevado de regreso a los años 2005-2007 en que ultimamos su redacción. Y ese viaje atrás me ha llevado a una sensación agridulce, pues al tiempo que me ha permitido apreciar el acierto del análisis diagnóstico de la situación del barrio y la pertinencia de los objetivos y estrategias de intervención, y en último término la coherencia no exenta de debilidades y de defectos de algunas de sus previsiones y propuestas, me ha permitido también constatar que la realidad, aunque ha acaecido cambios previstos o guiados por el plan, no habría variado sustancialmente. Pareciera que en más de un aspecto, particularmente en lo que concierne al tejido poblacional y socioeconómico, el tiempo se hubiera suspendido. Si se comparte mi doble apreciación, resultaría que podría afirmarse hoy la validez del diagnóstico, estrategias y propuestas formuladas, pero el plan no habría bastado para corregir los problemas a los que tenía que hacer frente en términos decisivos, ni para regenerar en términos apreciables el tejido físico, funcional y poblacional del barrio. Es posible que 10 años no sean demasiado tiempo en los tiempos de una ciudad, pero no se aprecia esa regeneración a la que se aspiraba, y algunas de las actuaciones en determinadas calles, San Fermín, Olite, Gorriti, vienen a estar como descontextualizadas. No es fácil, si no conoces el plan, que respondan
a la voluntad de crear una nueva estructura viaria, de recuperar para el peatón determinados espacios, pero de un modo sistemático y extensivo y difuso, no en determinados puntos como pequeños experimentos u obras de urbanización. De eso hablaremos también luego. Aunque como me inclino a pensar, esa falta de transformación de la ciudad no sería tanto resultado de insuficiencias del planeamiento cuanto expresión de la crisis financiera, en último término económico, precisamente asociada al sector inmobiliario, que estalla en torno al 2008, apenas aprobado el PERI, que es de 2007, y crisis que no ha remitido todavía. Podría pensarse que la crisis habría afectado únicamente a la expansión urbana de las periferias. Habitualmente, cuando hay una crisis, la energética de los años 70 o esta última crisis, piensas que es el momento de que se van a producir intervenciones en el interior del tejido consolidado, de acabado y remate de la ciudad, y se habrán frenado los fenómenos expansivos. Pero, en el fondo, la magnitud y naturaleza de las intervenciones de regeneración en un tejido como este, que pasa por la división de viviendas, adecuación de sus dimensiones, de las infraestructuras, son intervenciones que no distan en intensidad y coste de las propias de un proceso de construcción ex novo en la periferia. Y es posible que eso explique también la falta de intervenciones de rehabilitación a pesar de la crisis. En todo caso, no habría que apelar exclusivamente a esta causa, que pudiera entenderse una coartada, sino en cuanto pueda contribuir a enriquecer la revisión futura, profundizar en las estrategias y descubrir las insuficiencias de las propuestas. Se dijo hace 10 años y podría afirmarse hoy que la centralidad del ensanche radica en su privilegiada condición topológica y valor de posición y en su calidad urbana. No es casual que en razón de esa centralidad acoja buena parte de la actividad administrativa, dotacional e institucional de la ciudad y la región y pueda competir con actividades económicas de naturaleza terciario que han venido asentándose en suelos periféricos. En todo caso, pasas otra. Ahí. La extensión de la ciudad ha generado un tejido comarcal disperso, escasamente estructurado, que ha roto la compacidad y continuidad de la ciudad tradicional, de la que el ensanche constituye un paradigma. Su tejido ha conocido un incipiente proceso de terciarización, pérdida de complejidad social, envejecimiento, asociados a un mercado inasequible de vivienda, precisamente porque los precios de la vivienda, en razón del valor de posición del barrio y en muchos casos de la dimensión excesiva de los alojamientos, resultan, como digo, inasequibles para una población joven o estructuras familiares nuevas y conductas sociales nuevas, ¿no? En otro orden de cosas, conoce también un progresivo de la edificación en espacios públicos e infraestructuras mayor en su zona sur, y ello justificaría que, por analogía con el casco antiguo, se declarara en su momento, cuando se encargó la redacción del PERI, como área de rehabilitación preferente. En el fondo, viene a reconocerse la vulnerabilidad del barrio frente a otros ensanches de naturaleza burguesa que no necesitan medidas ni inducir acciones de rehabilitación vía ayudas, porque no son propiamente objeto de esto. El barrio está sometido a una creciente especialización de usos terciarios y direccionales que se manifiesta en términos desequilibrados. Se concentran en puntos críticos de engarce con primer ensanche y casco antiguo, y sin embargo existen vacíos funcionales apreciables en todo el costado sudeste, fundamentalmente. Un poco más. Bueno, este es el plano de usos del plan general que en esa materia hace suyo prácticamente en su literalidad el plan especial. Pasa. Si se comparte el diagnóstico que he expuesto de un modo más o menos sucinto, aunque me estoy alargando, podrían sostenerse todavía los objetivos y estrategias que guiaron la formulación del plan. Se dijo entonces que alcanzar los objetivos propuestos por el plan municipal, que el PERI hizo suyos, exigía conciliar intereses contrapuestos. Esto es algo que sucedió también cuando tuvimos ocasión de redactar los planes especiales del casco antiguo. Aquí está Javier, que puede dar fe de ello. Se plantean objetivos contradictorios,
Y las propuestas tienen que ser equilibradas, nunca satisfacen unos objetivos en relación con otros. Tienen que ser equilibradas en lo que llamo una suerte de compromiso de contrarios. Y se dan, cuando menos, en 4 ámbitos que a mí me parecen significativos. En materia de usos, porque se impone asegurar la permanencia y recuperar la función residencial sin comprometer la erradicación de actividades comerciales, dotacionales y direccionales vinculadas a la centralidad del área. Esto el plan lo hace tratando de vincular la recuperación residencial a cierta regeneración del tejido social. No creo que haya dado frutos, no se ha producido o no me consta, a lo mejor Goyo Urdani puede hablarnos de esto, un rejuvenecimiento apreciable de la población, porque ese objetivo pasaba, nos parecía, por la adecuación de las viviendas, sobre todo de su dimensión, la posibilidad de fraccionar viviendas superiores a 200 metros cuadrados en apartamentos más apropiados para las nuevas estructuras familiares, para el nivel de renta del que quiere adquirir un piso y tal. Se está empezando a dar alguna experiencia, la promoción de Abaigar en el entorno de Conde Rodezno, pero no se han dado con la frecuencia que cabía esperar. Yo achaco esto también a una cierta rigidez y maximalismo en la propuesta que hace el PERI para regular el fenómeno de la división de viviendas. Fuimos muy cautos, muy cautelares, y establecíamos muchas condiciones para que una división de viviendas pudiera darse. Que se diera en todo el edificio, que fuera en el contexto de una rehabilitación integral, que se mejoraran las fachadas a patio de manzana, que se adecuara urbanísticamente toda la línea de cornisa. Empiezan a sumar condiciones a las ya difíciles condiciones de rehabilitación y terminan disuadiendo a iniciativas que podían apostar por la división de viviendas como procedimiento para poner en el mercado pisos más razonables. Bueno, en materia de usos, por tanto, los contrarios están claros. En materia de equipamientos, se impone, como sucedía en el caso antiguo, conciliar intereses locales de la población residente que reclama un tratamiento al de cualquier otro barrio, con toda legitimidad, con intereses generales de la ciudad, explicables en razón de la centralidad del área. A nosotros nos parece que hay que hacer prevalecer los intereses locales, resolver las dotaciones locales que en el caso de una población envejecida como el ensanche son de una cualidad determinada y no otra. Era relativamente fácil resolver el problema de equipamientos docentes por el momento, porque hablo de equipamientos docentes públicos, luego podríamos hablar de los privados que se desplazan a la periferia, pero porque no existe una población infantil que esté demandando más de las plazas que actualmente se ofertan. Resultaba relativamente fácil también, construido el centro de salud, atender los centros locales sanitarios. Se reclamaba en todas las encuestas que se hicieron un centro cívico, que era el equipamiento local más significativo que situábamos en la cabecera de San Fermín, al lado de la Media Luna, y resueltos los equipamientos locales, venían a proponerse en el PERI 2 enclaves dotacionales, uno de una manera como muy desiderativa y muy poco vinculante o poco definida en el entorno del que he hablado, del remate de Carlos III, e incluso en la depresión topográfico que había con Lezcairu. Esa oportunidad también se ha desaprovechado ya, porque era un equipamiento que se planteaba a espaldas de la depresión, aprovechando el salto entre la meseta y la zona de Lezcairu. Y luego se hace una apuesta por un equipamiento polivalente de unos 12.000 metros cuadrados en el marco de una operación de regeneración, de reforma de la vieja estación de autobuses en la que estamos, a la que se asigna a esta manzana una edificabilidad de 24.000 metros, de los que he repasado datos, 12.000 eran para equipamientos que no se definían, 12.000 para vivienda y 12.000 para comercio muy fragmentado de galerías comerciales, restaurantes, hostelería, bueno, todos ligados a la aparición de una plaza que relacionaba ese enclave. Bien. En materia de edificación, el compromiso de contrarios se establece entre conservación y renovación. Se trata de incentivar ambos.
la conservación como un régimen razonable en un área de rehabilitación. Pero es cierto que la conservación se va a dar fundamentalmente en situaciones que en otras ocasiones se declaran fuera de ordenación. Toda la zona sur del ensanche tiene una altura y una densidad desmedida, a partir de cierto tramo ya de Paulino Caballero, Bergamín, Tafalla, Olite, pero nos pareció que resultaba razonable ser pragmáticos. El plan general ya venía a consolidar, de hecho, con las alineaciones actuales interiores o exteriores de la edificación y su altura. Entonces, la conservación es un régimen en el que es posible cualquier tipo de rehabilitación, sin cuestionar si la edificabilidad resulta excesiva en relación con los parámetros deseables, y la renovación nos parecía un régimen muy atractivo para el ensanche, porque, curiosamente, contra lo que pudiera parecer, existen todavía manzanas, incluso en Carlos III, en que el volumen edificado actual resulta inferior al que le permite la norma inicial. Hay casas en el arranque del segundo tramo de Carlos III que podrían crecer. Empieza a haber actuaciones en Paulino Caballero alguna que, aprovechando que existe un plus adicional de volumen, se embarcan en una operación de remodelación integral, aprovechando el valor de ese volumen adicional, arreglan el edificio, mantienen a los propietarios en principio. Entonces, hay operaciones, hay en la trama enclaves donde es posible renovar, derribar la edificación y hacer una edificación nueva, o ampliarla, completarla, porque no se han excedido los parámetros de regulación. Existen otras manzanas que hemos llamado, quizá mezclo cosas, áreas de ordenación alternativa, en que, tratándose de manzanas propiedad municipal, autobuses o mercado, manzanas obsoletas o con una degradación como la que empezó a derribó a Banco para hacer una operación en las calles Amaya y hacer una renovación prácticamente masiva de esa manzana. Hay manzanas que por distintas razones deberían de ser renovadas, pero eso solo puede ser un deseo del plan. El plan, salvo en aquellas que dependan de la administración municipal o pública, pues no puede intervenir en manzanas cuya gestión va a depender de particulares. Las identifica como enclaves deseables porque no solo recompondrían la morfología deseable para el barrio, sino que permitirían obtener espacios libres en el interior de la manzana, en su caso, públicos que se necesitan, porque uno de los temas que presenta mayor deficiencias es la existencia de áreas libres locales al servicio de los residentes. Es decir, es un barrio que tiene en su periferia inmediata grandes parques públicos de naturaleza general, como sistemas generales, pero no tiene espacios propiamente locales libres. La Plaza de la Cruz era una manzana en el proyecto inicial. Se hizo desaparecer y se convirtió en plaza. Por cierto, a mi juicio, con una degradación, o sea, me parece que ambientalmente es una plaza que debe ser sometida a una cierta mejora y cualificación. La Plaza Blanca de Navarra, también del Alcázar, ha terminado siendo una glorieta en torno a esto, pero era una plaza en origen, curiosamente. Y el plan propugna su reconversión en una plaza dentro de esa idea, que ahora explicaré, de recomponer el espacio público uniendo 4 manzanas en una de mayor dimensión y liberando para el peatón el espacio, la cruz interior de esa supermanzana. Entonces la Plaza Blanca de Navarra podía jugar aprovechando su dimensión. Bueno, me he adelantado. El cuarto tema en el que se da ese compromiso de contrarios es en materia de espacio público y tráfico. Es necesario procurar un mayor equilibrio uso del espacio, de ocupación del espacio público, actualmente dominado por el automóvil, se decía ya en el plan general y en el plan municipal y en el plan especial, conciliando exigencias relativas a accesibilidad y aparcamiento, tanto para vecinos como actividad, con objetivos ambientales y sociales que reclaman la recuperación de espacios dentro de la trama al servicio del peatón. Estas operaciones de urbanización o reurbanización que se han dado
en Tafalla, Olite, San Fermín, en determinados cruces, permiten apreciar la voluntad del PERI de mejorar la condición ambiental de la trama interior, en base a jardinería, mobiliario urbano y nuevos pavimentos, pero deberían de darse desde mayor convicción, creo yo, desde una voluntad política mayor, que seguramente también se ha visto frenada por recortes presupuestarios. De eso, bueno. Había dos grandes estrategias de intervención. El reequilibrio del tejido en todos sus órdenes, dicho así, no es sino un desideratum, bueno, porque en muchos casos no depende tanto del plan como de la voluntad de particulares que ponen en marcha iniciativas para ocupar un determinado almacén del costado sudeste próximo a Olite, que ahora está en desuso, pues porque empieza a ser más atractiva la zona. Pero nos parecía que ese era uno de los objetivos, que en el fondo, unido al otro de diluir la centralidad, flujos y actividad económica que hoy gravitan en determinados puntos y no ocupan otros, o sea, reequilibrar el tejido y diluir la centralidad es estar en la dinámica que animó la construcción del ensanche, porque su característica más determinante era su neutralidad, su isotropía y su neutralidad funcional y su homogeneidad. Entonces, recuperar eso no es fácil porque, como digo, en muchos casos depende de la iniciativa privada y no de la pública. Las propuestas del PERI las voy a analizar, casi olvidándome de los folios, apoyándonos en el plano. Hay cuatro grandes ámbitos en que he tratado de ordenar la exposición. En cuanto a ordenación urbana, ordenación y estructura urbana, el PERI propugna, siguiendo algo que ya se apuntaba en el plan municipal, la creación de una nueva estructura viaria más acorde con la dimensión del ensanche en relación con la comarca y no yo con la ciudad anterior al año 2000. Pues no tiene sentido una textura tan menuda de calles de malla de tráfico en un contexto comarcal como el que vivimos actualmente. Entonces, no se aprecia bien en el plano, pero si imagináis que cada 4 manzanas, que las calles de circulación rodada flanqueen, o sea, que una de cada 2 calles pase a ser peatonal, de forma que creamos supermanzanas, una experiencia que luego se trasladó al plan parcial del Ezcairu, donde era más fácil porque todo se hacía ex novo. Pero si San Fermín era una vía de coexistencia que pudiera terminar siendo... Gracias, muy bien. Que pudiera terminar siendo peatonal, a mí siempre me pareció que era el paseo transversal más atractivo, es arbolado y, como digo, pone en relación equipamientos y áreas verdes y espacios libres. Pero yo creo que la primera experiencia de urbanización del Departamento de Proyectos fue urbanizarla y atacar su reforma, pero con un sentido más limitado. No hay una plataforma única, sigue habiendo bordillos y aunque se crea el cauce de un carril bici, no llega a utilizarse, se utiliza de aparcamiento. Es decir, San Fermín es una asignatura pendiente y no Tafalla. Se peatonaliza Tafalla, que era la calle que de un modo más tortuoso podía haber conducido el tráfico rodado. Y se peatonaliza cuando es una calle que no tiene ningún atractivo, me parece a mí, comercial que esté reclamando esa peatonalización. Entonces, quiero decir, el análisis que se hizo, que se tradujo en colores, era, pues, si Blanca de Navarra se quedaba en el centro de una supermanzana cuadrada, ya veis cuál es la idea. Amaya y Paulino Caballero son 2 calles de circulación rodada, subida y bajada, que envuelven los caídos. Carlos III ya estaba peatonalizado en su tramo sur cuando se aprueba el PERI. Bergamín, quiero decir, esa estructura teórica que propongo no se puede llevar al límite, porque determinadas calles cumplen una función determinada. Bergamín tiene que salir hacia Santa María la Real, tiene que ser una calle de tráfico, Paulino Caballero en otro sentido también. Pero todo esto se estudió con transporte público de la comarca y con los servicios de tráfico municipales.
yo creí que se había entendido la propuesta y que se apostaba por ella. A mí la experiencia me indica que después el plan se queda ahí, y quien tiene que gestionarlo o determinados servicios imponen su ley y una visión muy integrista de naturaleza sectorial y no son capaces de ceder en esa especie de compromiso entre contrarios. Bueno, como veis, entonces la idea era ir a supermanzanas unidas, en que se unían 4 manzanas, reconociendo el valor de determinados ejes, unos como circulación rodada y otros como circulación peatonal. Era algo muy sencillo que había iniciado, siempre nos miramos en los catalanes, Serapio Esparza para hacer el plan, y nosotros en Salvador Rueda y el Departamento de Ecología Urbana, que había puesto en marcha una medida similar, uniendo 4 manzanas en una, no sé en qué habrá quedado la experiencia, también con objeto de recuperar casi el 50% del espacio público ahora ocupado por el automóvil para el peatón. Tengo que decir que uno de los indicadores de sostenibilidad urbana, en ciudades, sobre todo en ciudades medias, es el porcentaje de espacio de viario que se recupera para el peatón. Ese es un indicador de progresismo, si se me permite, en la teoría de la competencia coche-peatón. Entonces, resolver los dos objetivos, inscribir el tráfico en una estructura más racional en relación con la dimensión de la comarca y recuperar espacios tranquilos, amables, al servicio de los vecinos en el interior de cada una de esas grandes manzanas, pues parecía un objetivo que yo creo, un objetivo y una propuesta que debería de mantenerse. Lo que pasa es que debería de desarrollarse con una cierta convicción o mayor pasión política. Dentro de esa nueva estructura urbana hay calles como la Baja Navarra, que ya he dicho, que no acabamos de resolver en el sentido que hubiera cabido exigir Alperi. O sea, ¿qué nuevo papel juega como calle de articulación y distribución interior, pero no ya de inserción en el territorio? Tropezamos, yo creo, recordar, tropezamos también con las tesis de tráfico y de transporte público, porque es una calle con una intensidad de tráfico terrible. No sé cuántos miles de vehículos ahora pasan por la calle, ahora no he tomado ese dato. Sí. Bueno, pues yo creo que esa es una asignatura pendiente. Se planteó cómo puentearla con el eje San Fermín, soterrándola o no San Fermín, pero en el fondo yo creo que lo que habría que crear o explorar es la posibilidad de una nueva sección y un nuevo diseño que haga más amable la relación tal. Yo no solo no comparto esa intensidad de tráfico, lo que no se entiende fácilmente es que a mí me cueste trabajo llegar al otro lado del semáforo y no quedarme en la isleta si no arranco cuando se pone verde. Quiero decir, esto es lo que es insostenible. Es decir, tú puedes reconocer la condición de un vial como vial rodado, pero darle al peatón un respiro, ¿no? Entonces, es una barrera radical entre norte y sur. Y cualquier solución que se tome, yo creo que facilitaría el transporte público, porque sí que siempre se habló de que el tranvía o cualquier medio de transporte público a lo largo de esa avenida tuviera prevalencia y preferencia frente al transporte privado. Hay que disuadir al automóvil de que siga utilizando ese punto para cruzar la ciudad, porque en este momento, 10 años después, están construidas todas las vías periféricas. No solo está AOID, sino Avenida de Cataluña y vías periféricas por el costado sur de la ciudad que permiten relacionar esas este-oeste sin necesidad de pasar por el centro. Otro tema pendiente que no se abordó en el plan, aunque se debatió, fue cómo facilitar la relación de casco antiguo, primer ensanche, Ciudadela y Vuelta del Castillo. Tampoco se hizo entonces una apuesta por la urbanización o un nuevo diseño de Navas de Tolosa o estas calles. ¿Qué sucede? Yo pienso que si un día se acomete la reforma del enclave de la estación de autobuses en la que nos encontramos, cabría explorar, sé que es una solución controvertida, pero hay otra gente que también la defiende, la posibilidad de soterrar el tráfico desde un punto determinado de Navas de Tolosa hasta final de Yanguas y Miranda, un punto medio de Yanguas y Miranda, y en otro sentido Avenida del Ejército, Conde Oliveto, casi hasta Príncipe de Viana. Sobre todo, en particular, si se acometiera
la creación de un gran centro urbano que polarice flujos en el punto de la vieja estación de autobuses. En este plano están señaladas, y así vamos rápido, las manzanas son esas rayadas que hay. Mira, si en la plaza los colores son equipamientos, Amaya, pero bueno, María Eugenia, estos autobuses tienen un rayado, las manzanas de ordenación alternativa tienen un rayado, el mercado tiene rayado, lo que pasa es que tiene también el color de dotación y la mancha de catalogación. Las casas de Peine que hay en Blanca de Navarra, en uno de los cuadrantes de arriba de Blanca de Navarra, allí está, bien. Sí, estas. ¿Qué sucede? Se definen con un carácter no excluyente. En cualquier punto de la trama, si alguien encuentra que existe un campo suficiente para intervenir, como sucedió con Abanco en una manzana en la que nosotros no habíamos puesto los ojos, porque nos parecía un volumen excesivo como para poder reacomodar vecinos o hacer una operación, sin embargo alguien se fija en esa manzana y apuesta por una renovación. Pues eso sería un área de ordenación alternativa que tiene una serie de condiciones en el plan, de que los espacios que se liberen en el patio de manzana fuera de los fondos máximos sean públicos, que sean permeables las manzanas en sus plantas bajas. Entonces, hay dos manzanas en particular, como digo, el mercado, que no ha agotado evidentemente la altura posible, no ya con Olite, donde cabrían dos plantas más, sino con las calles de Amaya y Orritio Tafalla, tiene un volumen potencial. El edificio, nosotros dijimos que no valía lo que dice el catálogo que vale, porque el mercado sí, pero el edificio no. Quiero decir, claro, es muy difícil desligar una cosa de otra. No, ese edificio basta pasear para poder plantearse. Pero bueno, mercado o la estación de autobuses es un ejemplo claro de volumen muy contenido en relación con las posibilidades que tiene el enclave. Pero bueno, esas manzanas se manchaban porque más allá de que alojen o no una dotación, en este momento autobuses todavía alguna vivienda, ¿no?, de alquiler, eran municipales y entonces podían afrontarse en cualquier momento. Ese concepto de áreas de ordenación alternativa se fijó también en salesianos y maristas, cada uno lo ha entendido a su modo. En salesianos el plan, aunque fijaba la posibilidad de reformar y aumentar el volumen, establecía una edificabilidad máxima de 37.000 metros, de los cuales 7.000, por redondear, eran de equipamiento centro cívico. Venía a ser 35.000 metros, 7.000 de equipamiento, 28.000 de volumen construido, que era el volumen razonable fragmentado de esa manzana en dos. 28.000 no son 56.000, que se duplicara. Entonces, bueno, con el pretexto de que el plan afectaba a dos municipios, se redacta un plan sectorial y se aprueba esa edificabilidad. Por lo que hace al segundo apartado, son 4 y acabo. Sistemas y elementos estructurantes, ha quedado claro en qué sentido se propugnaba la reforma de todo el entramado y la estructura viaria. Quiero advertir, yo no sé si todo lo que determina un plan especial es o no vinculante. Me da la impresión de que no lo es la programación, no sé en qué medida el estudio económico financiero, los cuatrienios, pero está claro que si de algo adolece en este tipo de figuras es de que si no hay una voluntad política decidida a impulsar con una cierta convicción los contenidos del plan, se quedan sin hacer. Y si no existe, por otra parte, algo que también se echa en falta, una participación pública en el seguimiento más que en la redacción. En la redacción se da por hecho y existió la participación vecinal. Y a través de la asociación de vecinos vinieron a validarse un buen número de, yo creo que todo el plan en general y en particular las propuestas de equipamientos. Pero claro, si no existe un seguimiento y alguien reclama
sistemáticamente que algo no está sucediendo y debería suceder, pues el plan tiene un valor meramente testimonial o indicativo en más de un aspecto. Como digo, en materia de equipamientos, el enclave del centro cívico era el equipamiento solicitado y los equipamientos docentes, sanitarios y asistenciales estaban más o menos cubiertos en relación con las previsiones y estándares que había manejado el plan municipal. En esa época se construye el centro de 0,3 años del límite sur, que es un punto excéntrico, también el centro de salud en un punto relativamente excéntrico y de borde para una población envejecida. Entonces, el plan proponía un segundo centro de 0,3 años, pero al final son decisiones que guardan una relación muy estrecha con políticas sectoriales que dependen de la administración de gobierno en muchos casos. Entonces, la crisis, hay que decirlo, no solo ha afectado a los privados, sino a la administración pública, y sea o no una coartada para justificar lo que no se hace, lo cierto es que ha habido serias limitaciones en el desarrollo del plan, ¿no? Así pasas a otro plano. Este es el plano de usos, que viene a ser, con la única diferencia de que se ha incorporado ya cuando se aprueba el plan, el dibujo del Ezcairu, el plano básicamente del plan general. El plano de usos, en materia de usos se reconoce que la función residencial debe de situarse en plantas superiores con carácter general. Hay una novedad en relación con el régimen del plan general, es la posibilidad de integrar espacios de uso de alguna oficina que hay por encima de la línea de cornisa como vivienda, de ir recuperando para la función residencial todos los áticos que existen por encima de cornisa. Y de hecho, en materia de edificación, dentro de lo que es el régimen de renovación, no solo se establecen baja más 4 para calles de menos de 20 metros y baja más 5 o 6 para calles de más de 20 metros, sino que se concede, por decirlo así, la posibilidad de construir siempre un ático en renovación. Por la misma razón, se asume, se acepta que en materia de renovación, que en el régimen de conservación puedan habilitarse y aprovecharse viviendas de portero, falsas de cubierta, viejas oficinas. Ese fue también un tema muy controvertido porque había muchísimo expediente urbanístico sancionador y de disciplina urbanística gravitando sobre determinados usos que se producían en esa planta de ático. Y el plan, al aprobar, al regular la posibilidad de integrarlos como vivienda, estaba dando carta de nueva naturaleza a algunas situaciones conflictivas, ¿no? que estaban generando. Voy a acabar hablando de edificación. En esta materia, edificación, morfología, tipos, doble régimen urbanístico. Bueno, a nosotros nos parecía que, aunque pueda resultar un tanto simbólico dibujar en todas. Vamos al siguiente. Esto es un cuadrante, es uno de los cuadrantes del plano anterior. Seguimos. Este es el de. Sigue. Este ya es el de alineaciones en el régimen de conservación, pero lo vamos a ver más en la ficha urbanística. Casi sigue. Bueno, sí, aquí se ve. Se dibuja para todas las manzanas
se representa gráficamente el doble régimen al que pueden adscribirse, ¿no? Bien el de renovación, que está allí, por el que, si se produce una sustitución en cualquiera de sus parcelas o en el conjunto de la manzana, el fondo edificable de plantas superiores es de 15 metros, el de planta baja de 23 y la altura, en función del ancho de la calle, como digo, de baja más 4 y ático o baja más 6 y ático, con excepciones que luego se van grafiando en esquinas, en puntos singulares, pero como régimen genérico ese, y se dibuja, pero se dibuja para la misma manzana el régimen de alineaciones en el supuesto de conservación. Y entonces se reconocen las alineaciones actuales, aunque excedan, como sucede en todas las parcelas de la izquierda, el fondo de 15 metros de plantas superiores. Bueno, es en el fondo lo que hacía el plan municipal. Lo único que se traslada es ese uso virtual de renovación, aunque solo se utilice realmente cuando haya un volumen inferior al que te permite el plan o en situaciones de obsolescencia o de deterioro de un edificio notables, pues se dibuja para todas las manzanas como un régimen deseable, porque liberaría un patio de cierta dimensión. Claro, cada manzana está sometida siempre, si existe un equipamiento, al ajuste de las alineaciones del equipamiento a las alineaciones generales de la manzana, ¿no? Para tratar la posibilidad de dividir viviendas, se hizo un análisis de la dimensión de la vivienda en el ensanche y resultó que en viviendas de más de 180 metros cuadrados existía un porcentaje casi de un 15% de viviendas, y en cualquier caso por encima de los 120 metros cuadrados útiles, que ya es el umbral razonable para una vivienda convencional, por encima de los 120 metros cuadrados útiles había un 30% de viviendas en el ensanche, cuando en el conjunto municipal viene a ser de un 8%. Quiero decir, simplemente por encima de 120 estamos ya en un 30% frente al 8% de la ciudad. Pero buen número de las viviendas del grupo superior a 180 metros superan los 250 y en muchos casos llegan a alcanzar 350 metros. Todas estas viviendas están infraocupadas por una población envejecida, no acaban de salir al mercado con un proyecto de adecuación de sus dimensiones, de conversión en apartamentos, y es posible que si no se producen en el corto o medio plazo operaciones de fragmentación de esas viviendas, pues terminen deteriorándose. Voy a terminar leyendo unas pequeñas notas que he llamado apuntes para un futuro próximo, que sintetizan algunas de las cosas que he dicho. Análisis, objetivos y estrategias enunciados en el plan resultan, a mi juicio, acertados y, en razón de ello, salvo que las circunstancias hubieran cambiado significativamente, supuesto que en su caso revelará la actualización de información urbanística asociada a la revisión, podrían seguir postulándose. Yo creo que habrá que modularlas, pero en el fondo son más que sostenibles, ¿no? como estrategias de intervención. No podría decirse lo mismo de todas las determinaciones y propuestas que el PERI adoptó en desarrollo de sus estrategias. Habrán de ser analizadas y, en su caso, matizadas, aunque yo distinguiría entre determinaciones de naturaleza normativa, que creo que en líneas generales están bien y son ajenas a los vaivenes de la realidad, porque responden a la voluntad de ir restaurando la morfología y los valores físicos del ensanche en base a parámetros reguladores que son razonables, los que guiaron su construcción inicialmente. Entonces yo distinguiría, entre lo que son determinaciones de naturaleza normativa, por
podrán discutirse en algún caso o matizarse, pero que en líneas generales podrían mantenerse, y propuestas concretas de intervención, propuestas puntuales de intervención en un determinado enclave, en una determinada calle, que a lo mejor se revelan pues, insuficientes, erróneas. En lo relativo a normativa, digo, la regulación resulta plausible, en principio la distinción misma de un doble régimen urbanístico, pues en su caso la renovación revela la voluntad de restaurar los valores del modelo y por lo que se refiere a la conservación responde a un justificado pragmatismo, porque no era razonable dejar fuera la ordenación media ciudad, tanto más explicable en momentos críticos. En todo caso, cabría implementar medidas o mecanismos asociados a la declaración de área de rehabilitación llamadas a incentivar la renovación frente a la conservación, particularmente en enclaves en que dicha renovación pueda apoyarse en iniciativas públicas. No he dicho, pero lo diré ahora, que un plan no es nada si no va asociado a políticas sectoriales, iniciativas públicas y privadas que lo arropen, que trabajen complementariamente. Entonces, declarar un área de rehabilitación preferente y no distinguir con ayudas sustanciales una operación de renovación, si interesa, de una de conservación, pues es emplear muy mal el dinero. Quiero decir, las operaciones de rehabilitación en un edificio de Baja+8 de la calle Bergamín tienen sentido, no puede someter a una indefensión a un vecino que vive en un séptimo, porque además no está declarado urbanísticamente inadecuado, pero más allá de concederle licencia, a lo mejor tienes que plantearte dirigir las ayudas a otros supuestos, como sucede en el casco, como se defendía también en el casco antiguo, que responden a la voluntad de ir recuperando el volumen primigenio, las condiciones urbanísticas razonables. Entonces yo creo que los planes, y más en casco antiguo, en Sancha, en áreas de rehabilitación o de regeneración urbana, tienen que ir asociadas a políticas de discriminación positiva de aquello que te interesa defender, y de olvido o de suspensión de cualquier ayuda en los temas que no interesan al objeto del plan. En determinados temas, en particular la regulación de la división de viviendas o la integración de uso sobre línea de cornisa, yo creo que son dos temas en los que habría que revisar la normativa, en un caso quizá para tratar el asunto con mayor tolerancia y flexibilidad, la posible división de viviendas, realmente dar oxígeno a este tipo de operaciones, no estar excesivamente vigilantes o maximalistas con ellas, y sin embargo a lo mejor un control superior en todo lo que suceda por encima de la línea de cornisa en situaciones ya consolidadas, no tanto en renovación donde los áticos son una planta más. Por lo que se refiere a determinadas propuestas de intervención, ya he dicho que en algún caso adolecen de cierto voluntarismo o no alcanzan a concretarse en una vinculación precisa. Es decir, si una determinada propuesta de intervención en una calle se plantea en términos indefinidos, ambiguos, no excesivamente claros, y ya cuestas trabajo sacar adelante aquello que parece vinculante, en lo que haces una apuesta clara y decidida y defines bien las cosas, pues cualquier indefinición o ambigüedad se convierte en un pretexto para olvidar esa propuesta. El hecho de que en muchos casos se apele a determinadas soluciones en la memoria del proyecto, pero no alcance a fijarse una definición normativa para una determinada operación, hace que estas resulten frágiles en un contexto que se caracteriza por falta de recursos o ausencia de voluntad política para impulsarlas. La falta de recursos públicos, los privados se ven necesariamente afectados por la situación económica sobrevenida, constituiría un factor determinante en orden a explicar el insuficiente desarrollo del plan, muchas de cuyas propuestas se apoyan en último término en iniciativas de la Administración. Toda la tarea de reurbanizar el espacio público en un suelo consolidado ya no puedes imputarla a los privados, es una carga de la Administración. Cualquier operación de reordenación o reforma de enclaves de propiedad pública también pasa por una inversión pública. La ausencia de participación e implicación social y vecinal, no tanto en la elaboración de los planes, o el PERI en particular, proceso que se conoció y validó, como en su seguimiento, es otro elemento clave. Seguramente, si los vecinos siguieran de una manera más
vigilante y con mayor tensión lo que está sucediendo o no está sucediendo en el ensanche, las cosas irían de otro modo. Pero el ensanche cuenta con una población muy envejecida. Sabíamos ya inicialmente que iba a ser difícil que hubiera un movimiento vecinal capaz de aglutinar pues la voluntad de otra población nueva que no acaba de llegar, y entonces no es casual que esa tensión no haya existido, no existe. Cabría reflexionar por último acerca de si, como se ha apuntado históricamente, los planes especiales resultan el instrumento apropiado, más que apropiado, suficiente para transformar la realidad. En cualquier caso, parece obvio que no basta una regulación acertada o la propuesta de soluciones plausibles para el área si no se asignan fondos suficientes, ni se articulan sus previsiones, si no se vincula su programación y no se relaciona todo con políticas e iniciativas sectoriales, públicas o privadas, de cualquier naturaleza. Claro, todo esto apunta a la reflexión de si en el marco de las nuevas leyes de regeneración urbana, la ley de las 3 R's, de rehabilitación, regeneración, renovación, no hay que acudir a figuras o al amparo de la nueva ley también foral, como los planes especiales de actuación urbana, que además de los contenidos propios de un plan especial, que me parece una figura ideal para atacar la regulación de los aspectos fundamentalmente físicos, pero no fácilmente los sociales de la ciudad, si no es necesario acudir a otras figuras, proyectos de intervención al amparo de la filosofía que impregna las últimas leyes de rehabilitación, sostenibilidad urbana, economía sostenible, que se han impulsado en el Estado o las comunidades autónomas. Espero haber contribuido de un modo u otro a enriquecer la futura revisión y en su caso elegir nuevas estrategias o instrumentos de intervención en el ensanche, siempre desde la óptica de que se impone restaurar aquellos valores que le caracterizaron inicialmente. Ya siento haber sido pesado a pesar de No, quizás no tenemos tiempo para más. Me dice, pues nos quedamos sin coloquio. No obstante, como mañana también no tenemos ocasión, y en todo caso con la mesa redonda, bueno, quizás hoy sí que era pertinente hacer desmenuzar un poquitín el plan especial. Yo creo que hay algunas ideas importantes sobre qué del plan especial nos queda ahí un poco como tarea pendiente. Claro. Yo creo que se agradece mucho lo que nos ha contado, y bueno, estáis invitados mañana. Bueno, aprovechamos mañana o la mesa redonda para hablar de lo que hoy no hemos podido hablar. Y ya hemos dicho que como tardó entre el 1915 hasta el 1920, nos vamos a dar también un tiempo de reflexión también importante, ¿no? Sí. Pues le agradecemos a Sigi y a vosotros y a vosotras por haber acudido, y mañana más. Venga.